¿Qué tal amigas y amigos de Pulsa Start? Ya estoy trabajando en los saludos de mañana en el resumen super chingón de Mega Man X Corrupted, pero hoy vamos a hacer el preguntas y respuestas del canal, por lo que, de parte de Gabriel y Mía, muchas gracias por todo vuestro apoyo, empecemos de una vez. Por cierto, hay algunas preguntas que se repiten, que se sepa, que solo las diré una vez, Agachate y Marcelo. Ángel pregunta, ¿cuál fue tu Mega Man clásico y de la saga X más difícil? Mi juego más complicado de la saga clásica creo que fue la segunda entrega, ese lo sentí más complicado. Y en cuanto a la saga X, yo diría que el X6, puesto que siento que los diseños de los niveles los hicieron solo por salir del paso. Señor, óyeme, tienes un gran problema de conducta, McFly, eres holgazán. Y a la vez, ¿cuál crees que fue el más fácil? De la saga clásica, el Mega Man 5, porque ya estaba acostumbrado al booster mejorado. De la saga X, siento que el X2, porque su Sigma es más fácil de vencer. ¿Crees que en algún futuro lejano veremos un X9? Pues sí, güey, no mames. Efectivamente, van a continuar con dicha saga, pero será un cambio no tan asombroso, algo así como el Mega Man 11, que solo vino a ser relleno. ¿Nani? Bruno Encino Salazar dice, el comunismo se quiere apoderar de mi país, ¿cómo reaccionaría la gente ante el surgimiento de un héroe parecido a X o Zero, que pelee por la liberación de las garras comunistas? Los héroes y heroínas siempre sientan bien, y son necesarias y necesarios para representar cualquier movimiento. Sin embargo, en la realidad las cosas son mucho más complejas, y no se resuelven tan fácil como en un videojuego. Los problemas sociopolíticos son cuestión de ideologías, pero por lo general el surgimiento de un ícono suele promover una ideología o un movimiento. Giro pregunta, ¿cuál es tu pseudoroid favorito de Mega Man CX? Yo diría que He-Ball de Raptoroid, puesto que, no sé, su intro, o sea, la forma en cómo se presenta es genial, verlo ahí bajar desde la altura. ¿Cuál es la armadura que más vas a usar en Mega Man X Corrupted? Sin duda alguna la Shadow Armor, la Phoenix Armor y la Black Viral Armor de Zero. El Spider-Man sensualón. ¿Y yo qué chingados? Yo soy el Spider-Man sensualón que baila sensualón para dar saludos y a la vez trabajo como anti-copyright para cubrir la pantalla jejeje. J. Matosos pregunta, me gustaría preguntar lo siguiente, pero antes un sensualón saludo. A chingar, bueno, no quería bailar hoy, pero ni modo. Oh shit, here we go again. Turururu saludos. ¿Es posible que se agregue otro Maverick más a X Corrupted? Como Metal Shark Player y a Blaze Head Mix. No creo que vayan a agregar a más Mavericks, ya tenemos a uno de cada entrega del X1 al X5. Incluso estaban agregando a Rainy Turtloid, como la Shadow Armor que también es del X6. Recordemos que este juego se lleva a cabo después del X5, y que Rainy Turtloid es de los personajes más queridos del X6. Y finalmente, ¿crees que además de los 8 Mavericks que se tienen actualmente, que varían su dificultad al enfrentarse tanto como es mundo abierto, esto se vea afectado de igual forma con los nuevos 4 o 5 corruptores? No lo sé, tú dime. Puede ser que tengan las mismas mecánicas como los Mavericks, como puede ser que no. Recordemos que en Mega Man X en general eres libre de elegir a cualquier Maverick pedorro para chingártelo. Pero cuando te tocan las fortalezas, esto ya es lineal. No sé si JKB Games lo vaya a dejar a libre elección, pero sería interesante que así fuese. Imagínate derrotarlos a tu elección al más puro estilo de las iras de Ganon de Breath of the Wild. Lo único que debería hacer en este caso JKB Games es adaptar la mecánica de que cada corruptor que vayas dejando al final se vaya poniendo más chingón y cabrón. Y según el GIF, son 4 corruptores. Nicolito 517 pregunta, excepto Mega Man X1, ¿cuál es tu juego de la saga X favorito? Yo diría que el X5, porque aparte que tiene un chingo de referencias a la saga clásica, es la culminación de la saga. Al menos para mí, porque el X6 no me gusta mucho, lo siento un poco más difícil. Y no me agradan para nada los X7 y X8. Pero eso es nada más mi opinión. Admito que el X8 es un buen juego, simplemente no me gusta. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, Simpson. ¿Cuál jefe es el que más te gusta de Mega Man X Corrupted? Sin duda alguna Strike. Siempre que un villano tiene algo personal contra X o Zero, me llama mucho más la atención, como Bile o Dynamo, porque X y Zero me caen súper bien. Y cuando alguien es su rival directo dentro del juego, yo me lo tomo muy personal, me meto en el papel. Por eso quiero partirle su pinche madre a Strike en la dificultad Sigma.
con los audífonos a tope y las luces apagadas. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Diego Pablo Vázquez Ramo pregunta, ¿harás alguna colaboración con otro canal de Mega Man? Realmente no lo sé, siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas para mí y para el canal. Aunque como ya habrás notado, subo contenido que necesita de bastante edición, por lo que realmente esto consume la mayor parte de mi tiempo que le dedico al canal, y por ahora solo me enfoco en darle vida a mis ideas. ¿Por qué tu nombre tiene dos? ¿Ah? Además de la universidad llevo talleres ajenos y diplomados de estudio, y un consejo que me dieron en marketing es que un nombre debe ser fácil de pronunciar, debe ser llamativo, y debe destacar por ser diferente del resto. La palabra start con una A es común, pero la doble A, start, alarga la palabra y queda bien cuando le pongo este efecto. Daster XD 9 pregunta, ¿cómo conociste el proyecto de Ex-Corrupted? Hace muchos años realmente, YouTube me lo recomendó. Como ya sabrás, soy un gran fanático del universo de Mega Man, por lo que toda mi vida llevo buscando gameplays, música y demás relacionado a pues dichos juegos. Pero esto fue hace ya como 9 o 10 años, exactamente con este video que subió JKB Games. Seguro estás en el server de Discord de Corrupted, es más pregunta de broma XD. Pues de broma no te voy a responder. Pasemos al siguiente, la barba de Gali. Nah, mentira. Sí, estoy en el server de Discord, bonito lugar. ¿Qué tal, amigos? ¿Disfrutando la fiesta? ¿Qué estás haciendo aquí? La barba de Galileo pregunta, ¿cuál es el Sigma que más te cuesta derrotar? Seguramente el del X4 cuando uso a Zero. La fase de las cabezas es algo que me saca de onda. ¿Te cae bien Axel? ¿O piensas que fue un agregado desesperado para revivir la saga X? La verdad no. Pero solo es por el hecho de que no me agrada en lo absoluto el X7. Y con el X8 el daño ya estaba hecho. Pero si me dices que lo van a agregar en un futuro juego de la franquicia, y si el juego es bueno, con gusto lo usaría. Pero nunca me agradará tanto como X o Zero, los cuales estuvieron presentes desde mi infancia. Harpuket Sa pregunta, cuando salga el Mega Man Ex-Corrupted, ¿le harás un gameplay o alguna reseña o algo parecido? Pues sí, güey, no mames. Imagínate que ni siquiera ha salido y ya le he dedicado top musical, icebergs, análisis, resúmenes y demás. Es el pináculo de su evolución. Ahora imagínate cuando salga. Ten por seguro que lo haré. Subiré infinidad de videos de este juegazo. ¿Cuánto crees que falte para que termine Mega Man Ex-Corrupted? En Reddit varios conocedores de programación y diseño hemos hablado que posiblemente le falten como 2 o 3 años, pero esto es solo un censo de todas las opiniones. Por cierto, me gusta tu contenido. Muchas gracias de verdad. Mis mejores amigos. Dolores Irene pregunta, Sumecha, son muchas preguntas del proyecto de Mega Man 0, Resurrección, déjame voy a seleccionar solo 4, turururú, turururú, turururú. Listo. ¿Sabía usted que en el Mega Man 0 Resurrección, tendremos la opción de tener a Zero y X como personajes jugables? Y además en tu pregunta mencionas que Zero será como Mega Man 0 y que X como Mega Man X en cuanto al gameplay de ambos. Me resulta de lo más interesante, pero me agrada más la forma de usar a Zero en la saga X. ¿Sabía usted que contaremos con 10 Mavericks, algunos nuevos y otros ya conocidos? ¡Puta, qué ofertón! Me resulta original y también mencionas que los ya conocidos tendrán cambios, pues siempre es genial volverse a enfrentar con personajes emblemáticos ya conocidos. ¿Sabía usted que recientemente el equipo de Iliad Games abrió una página de casting para buscar actores de voz para algunos de los personajes que veremos en dicho fangame? ¡Puta! Es genial, solo espero que hagan una buena elección y que pongan al inglés, al español y al portugués, ya que son de este lado del planeta los idiomas que más repercusión tienen en Mega Man. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a este proyecto? Espero un buen juego, no perfecto, sino disfrutable, que no se salga de los parámetros de Mega Man. Por cierto, ya en algunos comentarios me han dicho que hable de otros fangames, incluyendo este, pero por falta de tiempo no lo he hecho, y porque no conozco nada de los demás fangames realmente. Pero voy a dejar un comentario fijado preguntándoles a ustedes si quieren que hable más de otros fangames, incluyendo a este en mi canal. ¡Qué ofertón! Los likes los interpretaré como un sí. Mikix Mixman pregunta, ¿crees que los personajes de la saga original aún viven? Depende hasta qué momento me lo preguntes.
Si nos situamos a la saga X, tenemos a Light y a Wily vivos. En cuanto a los demás personajes, yo siento que Zero se los chingó. Con todo esto, si quieres saber más sobre estas explicaciones, te invito a ver mi What If de la saga X, así como mis 2 últimos videos de mi iceberg definitivo. Luz Pig Sensei pregunta, ¿has pensado en usar avatar para tus videos? O sea, un personaje que te represente en tus videos, ya sea original o existente. Sí, pero lo más que se acerca a esto es mi avatar que se usó en el primer video de la intro de la party de los 500 subs y el Spider-Man sensualón, pero este solo me va a ayudar cuando tenga que enviar los saludos. Yo era la bola. De lo contrario no creo necesario un avatar porque yo mismo me presento en la cámara. Si Mega Man X Corrupted jamás saliera, ¿cuál sería tu reacción? Sería como la pérdida de algo o incluso de alguien importante. Sería una fase de duelo y estaría deprimido. Pero me enfocaría en los demás temas de Mega Man, Porque es lo que un hombre hace. ya que el mundo de Mega Man no gira solo en torno a X Corrupted. Lo que quiero mencionar es que no creo que Capcom le dé ban a dicho proyecto. Sería como que ellos mismos se pongan la soga al cuello. Toda la comunidad le tiraríamos hate y odiaríamos a Capcom, cosa que pienso yo que no quieren ellos. ¿Mejorarías la calidad de edición más adelante? Yo me considero una persona humilde, que solo quiere traerles buen contenido y ya. Y espero no me lo tomen a mal, como que estoy alardeando y demás, pero así es como yo edito mis videos. Poquito, ¿verdad? Pero siempre estoy buscando evolucionar y mejorar cada día más. Incluso en este What If incluí audio 3D. Mega X 964 pregunta, según tu opinión, ¿cuál es el peor Mega Man sin contar el X7 o 6? Si me lo preguntas en general, el que menos me gusta es el X4, es un error que exista este juego. La verdad, para mí es horrible. Claro, Ja, caíste. Para mí el peor es el X7. Y de todos, el que menos me gusta es el X8. Puta, casi la cago. Claro, o Movistar. Definitivamente claro. César Méndez pregunta, ¿en algún directo de JKB han mostrado la armadura de Mega Man X4? Si te refieres a la Ford Armor, sí, ya la hemos visto. ¿Cuándo harás otro What If? No lo sé, podría traer más a futuro, depende de si quieren más. Y dejaré otro comentario si quieren más What Ifs. El problema con esto es que ya no hay tantas animaciones en YouTube que pueda utilizar, más que las que ya han visto, en mis What If de la saga 0 y CX. Por lo que si yo trajese en un futuro más What Ifs, sería como el último video que subí de los What Ifs de los fans. Blitz Carax pregunta, ¿para cuándo el Mega Man X modo Heart? No lo sé, posiblemente la otra semana suba otro gameplay, pero no es seguro, ya que debo subir los videos del E3, y para hacer directos tengo que buscar un lugar ideal. Pero si no subo el mod hard en directo, ten por seguro que lo haré como videos editados. Mr. Gogdo pregunta, ¿sabes si existe algún personaje fanmade creado por fans de la franquicia de Mega Man que esté poseído por alguna entidad paranormal? Algo así como Sonic.exe o Devil Mario. La verdad no lo sé, nunca busqué eso en internet. ¿Cuál es tu armor favorita de X Corrupted? La Shadow Armor, pero si hablas de exclusivas de dicho fangame, definitivamente la Phoenix Armor. ¿Qué juegos te gustaría ver en la E3 de este año? Sin duda algo nuevo de Mega Man y definitivamente Zelda Breath of the Wild 2. Alguno que otro Mario Party, el nuevo Halo sin lugar a dudas, y el Mega Man X Corrupted. Angelo XZ pregunta, ¿te gustaría coleccionar figuras de Mega Man o si ya tienes alguna, la mostrarías? No tengo, pero sin duda alguna armaría mi set de figuras de Mega Man. Me encantaría coleccionarlas y obviamente se las mostraría. ¿Participarías en algún fandub de Mega Man? ¿Qué personaje te gustaría interpretar? Pues ya he hecho voces para personajes en mis What If, pero sin duda alguna haría algún fandub si se presentase la oportunidad. Pero tendría que hacer un personaje, por ejemplo como Zero, porque mi voz es de un tono grave. Aunque también he hecho la voz de Rockman como niño, no lo sé. Cualquier personaje que me agrade con tal de meterme en el papel. Andrés ZX pregunta, ¿cuáles son tus Mavericks favoritos de la saga X? Te mencionaré uno por entrega hasta el X6, a Flame Mammoth, a Flame Stage, a Gravity Beetle, a Cyber Peacock, a Spike Rosteret y Rainy Turtloid, además de Bile y Dynamo. ¿Crees que salga la versión para móviles de X Corrupted? Pues hasta el momento niegan la existencia de que en un futuro pueda existir una versión para celulares.
¡Ya valió madre! El Mega Man X Corrupted podría ser el mejor juego de Mega Man. Aunque sea un fangame, digamos que Capcom se apropiara de él, X Corrupted. Sin duda alguna es el juego mejor desarrollado, el más extenso, el más ambicioso. En cuanto al mejor, eso ya es cosa de cada quien. Yo amo este juego, pero no va a reemplazar el cariño que le tengo al X1 y al X5. Es como cuando hay un tercer hijo, a los tres los amaré por igual. Rosy Salas pregunta: ¿cuál es tu Mega Man favorito? En general de la saga clásica, el 3, de la saga X, el X1 o el X5, de la saga 0, el 03, de CX, el CX Advent. ¿Con cuál Maverick en general se te dificulta más? Cualquiera de Mega Man X6, pero en específico el Infinity Mission, porque este cabrón se duplica cada vez que lo golpeas, y en lo que te encargas de aniquilar a sus clones, los demás te atacan, además que sigue generando más clones. Es un solo desmadre este stage, y ni hablar de su Might Boss, es una locura. Wasa 165 pregunta: ¿crees que el server de Discord de Mega Man X Corrupted sea más de fans que del mismo JKB Games? De ahí la razón de no entrar. 50-50. Y sí, estoy en el server. Y bueno, eso ha sido todo. Pensé que haría preguntas más personales, estuvo fácil. ¡Ay, qué fácil! ¡No, pongan un problema más difícil! Pero bueno, espero les haya gustado los videos que preparé con mucho cariño para ustedes. Después de subido este video a estar listo con el super directazo de JKB Games, por lo cual les traeré su super análisis chingón y sus saludos sensualones. Y además de eso nos vamos de lleno después con los videos del E3. ¿Dormir para qué? Todavía estamos de fiesta. ¡Esta perra está loca! Aún no sé si podrán hacer directos cubriendo L3, pero de que tendrán sus resúmenes chingones, los tendrán. Y ahora sí, muchas gracias familia por todo el apoyo, que se la sigan pasando súper bien. Adiós.